Bueno, sabemos que nos gusta ponerle título a la palabra, ¿vale? Para que, si usted se lleva el título para su casa, seguro que se va a llevar mucho más, pero el título lo va a traer a la palabra. Y el título de esta palabra de esta tarde es Los tres enemigos del cristiano. ¿Cuánto sabe que el cristiano tiene tres enemigos? ¿Eh? La suegra, la cuñada y el cuñado. Eso es broma, ¿eh? Por lo que nos están escuchando por internet, que yo tengo una suegra buenísima, que me va a ver por internet, me va a quitar la hija. No, eso no. Entonces, los tres enemigos del cristiano: el mundo, la carne y el diablo. Estos tres enemigos se pueden estudiar por separado. De hecho, yo tengo estudios y predicaciones sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Pero en esta tarde vamos a estudiarlo cómo los tres se confabulan en uno contra el cristiano. El mundo, la carne y el diablo interactúan entre ellos para la destrucción del cristiano. Están tan sutilmente enlazados que forman como una trinidad. No es una trinidad, pero los tres forman como una unidad compuesta de tres pequeñas unidades. Cuando Israel salió de Egipto, en la antigüedad, Israel tenía tres grandes enemigos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son paralelos. En el Antiguo Testamento, los enemigos del pueblo de Dios eran enemigos naturales. Y en el Nuevo Testamento, los enemigos del cristiano, los enemigos de la iglesia, son espirituales. ¿Cuáles son los tres enemigos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Son tres enemigos, son tres naciones que representan a los tres enemigos del creyente. Las tres grandes naciones enemigas de Israel en la antigüedad fueron los egipcios, los amalecitas y los cananeos, que eran un conjunto de 7 grandes naciones, las 7 naciones cananeas: Egipto, Amalec y Canaán, en sus 7 formas de etnias o naciones. Estos tres enemigos representan a los tres enemigos espirituales del creyente. Que sepan los nuevos convertidos, los que llevan poco tiempo en los caminos del Señor, que cuando usted se convierte, usted se hace amigo de Dios. Por ser descendiente de Abraham según la fe, Dios le llama a usted, además de hijo, además de siervo, además de pueblo, le llama amigo. Usted es amigo y amiga de Dios. Pero instantáneamente que usted es amigo de Dios, se constituye enemigo de los tres enemigos de Dios: el mundo, la carne y el diablo. ¿Cuáles son los tres enemigos naturales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Egipto. Egipto representa el mundo. El mundo, Egipto representa el mundo. Israel salió de Egipto en una noche. En una noche, Dios fue capaz de sacar a su pueblo del imperio más poderoso de la época, de las entrañas de Egipto. En una noche, Dios lo sacó, la noche de la Pascua. Sin embargo, Dios tuvo que tratar con su pueblo 40 años para sacar a Egipto del corazón de su pueblo. En una noche, Israel sale de Egipto. Pero Israel llevaba dentro de sus entrañas a Egipto. Y tardó Dios 40 años en sacar del corazón de su pueblo Egipto. Porque el Egipto cultural,
el Egipto espiritual, los conceptos de Egipto, los argumentos de Egipto, el amor a los dioses de Egipto, la forma y el comportamiento egipcio de que llevaba el pueblo de Israel. Todo eso estaba dentro del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que tratar con su pueblo para sacar a Egipto del corazón de su pueblo Israel. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. El Señor nos ha sacado del mundo, pero el mundo sigue con nosotros. Y el mundo se constituye en un enemigo de Dios y en un enemigo de la iglesia y en un enemigo del cristiano. Cuando vamos a hablar del mundo un poquito, en el Nuevo Testamento se habla de mundo con una palabra griega que es cosmo. Y esa palabra griega se emplea de tres maneras diferentes. Cuando el Nuevo Testamento dice mundo, se está refiriendo a tres cosas diferentes. Y hay que separarlas. Para que ustedes sepáis que cuando yo digo que tu enemigo es el mundo, sepa a qué mundo me refiero. Por ejemplo, nuestro planeta es el mundo, ¿verdad? La Tierra es el mundo. Ese mundo no es tu enemigo. El planeta Tierra no es tu enemigo, es tu aliado. Y debemos de cuidarlo. Aunque nos lo estamos cargando, pero debemos de cuidar el planeta Tierra. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento dice mundo, también se refiere a los habitantes del mundo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice que de tal manera, ¿y qué amo? ¿Al planeta? Ahí ¿a qué mundo se refiere en Juan 3:16? A las personas. Cuando yo digo mundo hoy, tampoco me refiero a los 7.000 millones de personas vivas que hay en la Tierra. Esos no son su enemigo. La gente, creyentes o inconversa, pecadores, no son su enemigo. Es más, debemos amar al mundo de la misma manera que Dios los ama. Y debemos amarlo para predicarle el Evangelio y para que se conviertan y sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Dejen de estar perdidos y sean salvos. Ese no es el mundo que yo digo que es tu enemigo. Ahora hay otra tercera manera que el Nuevo Testamento llama mundo. Y ese, el tercero, ese sí es su enemigo, que es el mundo en su concepto de sistema. El mundo. La mentalidad del mundo, los conceptos del mundo, las modas de este mundo, las corrientes de este mundo, las filosofías de este mundo, los espectáculos del mundo, las fiestas del mundo. Ese es el mundo que es su enemigo. Y lo vamos a demostrar hoy por medio de la palabra de Dios. Ese es el mundo el cual el Señor dice que es tu enemigo número uno. Y ese es el mundo que te persigue. Cuando el pueblo salió de Egipto, Egipto perseguía a Israel. Porque cuando el creyente sale de ese sistema al cual en esta noche vamos a llamar mundo, en ese sistema, esa forma, ese concepto, esas ideas, cuando salimos de ahí, el mundo nos persigue. Y si hacemos lo que Dios dice, el mundo puede dejar de ser un problema para nosotros. Por eso Egipto, persiguiendo al pueblo de Israel, representa al mundo que nos persigue. Cuando por fin Israel se libra de Egipto, aunque nunca se libró del todo, hubieron reyes que coquetearon e hicieron alianza con Egipto. Hubieron reyes que volvieron en su corazón a Egipto. Salomón hizo alianza con el rey de Egipto. Incluso tomó para sí mujeres de los egipcios, de las princesas de Egipto. Y Dios le advirtió. Y Salomón terminó
amando a los dioses egipcios y sirviendo a los dioses de esas mujeres que él había adquirido para sí. O sea que Egipto nunca dejó de ser un problema para Israel. El mundo te va a perseguir siempre, pero puede vencer al mundo. Porque yo te quiero hablar en esta tarde de los 3 enemigos que tú tienes y de las 3 grandes victorias que Dios ha previsto para usted, para que usted sea un vencedor y venza al mundo, a la carne y al diablo. Amén. El segundo enemigo que vemos en el Antiguo Testamento eran los amalecitas. Y esa naturaleza de ese pueblo era peor que los egipcios, porque los amalecitas tenían una manera de hacerle la guerra a Israel y era atacando siempre la retaguardia, donde estaban los ancianos, las mujeres, los niños y los enfermos. En los pueblos antiguos, todo este tipo de personas iban detrás y la guerra siempre se hacía frente a frente y detrás iban protegidos los ancianos, las mujeres, los niños y los enfermos, los desvalidos. Pues Amalec atacaba a Israel siempre por la retaguardia. Por eso Dios aborreció a Amalec y Dios le ordenó a Josué que deshiciera el pueblo de Amalec. ¿Quién son los amalecitas en el Antiguo Testamento? ¿Y a quién representan en el Nuevo Testamento? Mire, los amalecitas vienen de un pueblo que en su origen se llamaron Edom o los idumeos. Y el fundador de Edom fue el hermano gemelo de Jacob, que era el primogénito de Isaac, o sea, el nieto primogénito de Abraham, al cual le pertenecía la herencia del pacto que Dios había hecho con Abraham, su abuelo, y con Isaac, su padre. Esaú era el nieto primero, el primogénito, y él era el encargado de seguir con el plan de Dios. Él era el jefe del pueblo de Israel. Él era el heredero de toda esa fortuna espiritual, económica, política que Dios le había dado a Abraham, su abuelo. Él era la persona que tenía que seguir ejecutando el plan de Dios en la tierra. De alguna manera, Esaú era el representante de la ley de Dios que vendría después, de los profetas que vendrían después, del reinado que vendría después, aún de Jesús que vendría de sus entrañas, aún de la iglesia, aún de los apóstoles, aún de la historia universal de la iglesia. Ese hombre era el representante, el heredero legal del plan más grande establecido por Dios a lo largo de la historia del mundo. Y ese hombre lo vendió todo, lo cambió todo por un plato de lentejas. Me iba a salir un chiste de Cádiz. No tendría ni arroz. Lentejas sin arroz. Miren, todo aquello vendido, cambiado por un plato porque sentía hambre. Y ese hombre fundó la nación de Edom, que más tarde vinieron los amalecitas. ¿A quién representa ese pueblo en el mundo espiritual? La carne. La carne es nuestra enemiga, porque nos ataca por la retaguardia y es traidora. Y es el segundo enemigo que tenemos los creyentes. El mundo, la carne y el diablo. El tercer enemigo en el Antiguo Testamento es Canaán. Los cananeos, los heteos, los gergeseos, los jebuseos, los filisteos. Las 7 grandes naciones cananeas que tuvieron que ser expulsadas de la tierra de Israel. Esos son los descendientes directos de Can y de su hijo Canaán. ¿Y qué hizo Can? Can se sublevó contra su padre. Fue el primer gran rebelde de la historia. Se levantó en contra de su padre.
Por eso los cananeos representan a todo el ejército demoníaco, al diablo y todos los demonios. Ahí tenemos en el Antiguo Testamento los egipcios, Amalek y los cananeos, que representan el mundo, la carne y el diablo. Esos tres son nuestros enemigos, pero a veces nos atacan, hacen una alianza entre ellos. Miren, desde el principio, en Génesis, capítulo 3, 4 y 6, vemos un ataque, el primer ataque contra la humanidad, y ahí vemos proféticamente los tres enemigos del creyente. Miren lo que pasó en Génesis 3, 4, miren lo que pasó. Dice, 4 y 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí tenemos el enemigo número 3, el diablo que se acerca para hacer caer a la humanidad. El diablo. Ahí tenemos que cuando Eva se abrió a las palabras que le dijo el diablo, eso le ministró a su cuerpo, a su carne, y nacieron las emociones carnales, porque vio Eva que el árbol era bueno, agradable y codiciable. La carne se puso a favor del diablo. Ya tenemos ahí dos enemigos, el diablo y la carne, porque la carne se puso al favor. El diablo le dijo, no moriréis, ese árbol es bueno. Y la carne le dijo, lleva razón el diablo, porque la carne dijo, es bueno para comer. Es agradable a los ojos y es codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y dónde está el mundo? El mundo está en el árbol. Porque fíjense, ¿qué fue lo que vio en el árbol? Que era agradable, codiciable y bueno para comer. Vamos a ver qué hay en el mundo según adelante hermana, primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que había en el árbol? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Justo lo que Eva vio en el árbol, imagínense que ese es el árbol, y ella dice que vio que era agradable a los ojos, deseo de los ojos, bueno para comer, el deseo de la carne, y codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Y eso que ella vio en el árbol es lo que dice Juan que hay en el mundo. Por lo tanto, en el Génesis 3 aparece el mundo en forma de un árbol, la carne que se levanta a favor del argumento satánico y Satán. Los tres confabulados para hacer caer a la raza humana. Y eso es profético de las guerras que usted está viviendo. Hay un enemigo, Ana Mari, contra ti. Raúl, hay un enemigo contra vosotros. Vicente, Angelita, Rafa. Hay un enemigo poderoso que viene contra vosotros en forma del mundo que te ofrece. Miren los tres enemigos. El mundo es el ofrecimiento. La carne es la que le apetece lo que hay en el mundo. Y el diablo es el que prepara el diseño para que usted coma del mundo. Son los tres enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Y los tres se confabulan contra usted. Y yo quiero en esta tarde rápidamente que lo veamos por separado y a la vez juntos. Porque son tres y de pronto se alinean como dos, o se alinean como tres, o se alinean como uno. Por ejemplo, Juan 14:30. Mira lo que dice. Vamos a hablar del mundo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué el mundo es enemigo? Porque príncipe significa principal. Y el príncipe es el principal que manda. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Por eso el mundo es nuestro enemigo, porque los diseños que hay en el mundo son diseños establecidos por el principal, por el príncipe.
Son diseños que se confabulan en el infierno. Mire, en los años, no sé si fueron 80 o 90, alguien que me ayude, ¿cuándo empezó el botellón? ¿Los 80, los 90, por ahí, no? Más o menos, bien. Fue un movimiento juvenil en el mundo entero. Explotó y de pronto, porque yo estaba aquí viviendo en Jaén, y yo vi que empezó en cierto punto de Jaén, pero una vez de las veces que fui a Cádiz, vi que allí estaba ocurriendo lo mismo. Y en Madrid, y en Sevilla, y en Granada, y fuera de España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en todo el mundo occidental, el movimiento del botellón surgió de la nada. Eso fue un diseño satánico para destruir a la juventud. Y el resultado lo vimos después. ¿Cuántos jóvenes terminaron con el hígado destrozado? ¿Cuánta juventud alcohólica que todavía hoy está produciendo? Fue un diseño inventado en el infierno y establecido en el mundo. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacen? Porque el príncipe de este mundo es el que reina. ¿Y cuántos cristianos no cayeron en esa movida? Y empezaron a amar el mundo y el concepto del mundo. Y cayeron en las garras del alcohol, motivado por ese diseño. Ese es el mundo que estamos diciendo que es su enemigo. Porque, según la palabra del Señor, Satanás es el príncipe de este mundo. Adelante el siguiente versículo. Y mira lo que dice. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo es su enemigo? Porque los diseños que se establecen en el mundo nacen en el infierno, en las puertas del Hades. Las modas. ¿Quién diseña las modas de este mundo? Son 4 o 5 que están arriba del todo y que son gente, normalmente, según dicen, hacen pactos y son gente muy dada al ocultismo. Y se ponen de acuerdo y establecen modas, y ese diseño de esas modas siempre están bajo unos conceptos diabólicos. Son modas y formas de vestir que transgreden la palabra de Dios. Son estilos y comportamientos que de pronto nacen y están diseñadas para romper el mandamiento de Dios, para quebrantar el mandamiento de Dios. ¿Quién ideó? Son los hombres los que lo idean, pero inspirados por el príncipe de este mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién diseñó en los años 60 el consumo de marihuana, de hachís? Eso fue un diseño. ¿Quién promocionó y estableció el amor libre? Hace el amor y no la guerra. El libertinaje, el movimiento hippie de los años 60 fue un diseño. Y un diseño pensado para que 2 décadas después esa droga blanda desapareciera y apareciera la droga fuerte. Porque en los años 80, ya en mi tierra, en el puerto de Santa María, yo viví aquella época y lo que fumábamos eran los porros. Pero cuando llegaron los años 80, que yo ya gracias a Dios era creyente, entonces ya a la gente que fumaban porro se le decían, una palabra fea que no la voy a decir, los mismos porreros, este es un... Porque ahora ya no toca porro, ahora toca heroína. Ahora los valientes de la droga nos metemos heroína. Fue un diseño que empezó en los años 60 y que en los años 80 acabó con cientos de miles de jóvenes en España y en el mundo occidental por la heroína. Ahora ya está cambiando, ahora ya la gente ya no es heroína, ahora ya es más la cocaína o una nueva que le llaman el cristal. El cristal, que dicen que crea ataques de pánico en las personas. Eso es, droga un aplauso porque él sabe del tema. Ese hombre sabe del tema porque salió de ahí, gracias a Dios salió. Entonces, hermano, todo esto son diseños. Diseños que nacen
en las tinieblas, en el príncipe de este mundo. Y todo lo que hay en el mundo. El darwinismo. Eso es una gran mentira. Que se estableció y oleadas de gente abrazaron el ateísmo. Porque no existe un creador. Todo se ha hecho solo. Y de una larva que salió del mar, se convirtió en una mata, en una hoja, luego un reptil, luego un no sé qué, hasta que llegamos nosotros. Darwin se inventó que no era de arriba abajo, sino de abajo arriba. Ya hoy no, hay muchos científicos ateos que dicen, no, pero un diseño ha tenido que haber. Pero en aquella época, toda la sabiduría moderna abrazó el darwinismo. Satánico. ¿Quién provoca las guerras de las civilizaciones? ¿Quién está provocando que ahora las culturas se están enfrentando? La cultura occidental con el mundo árabe. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y hermano, ese es su enemigo. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. Y usted tiene que aceptar que usted milita en el mundo, vive en el mundo, tiene que predicar en el mundo, tiene que trabajar en el mundo, pero usted no es de este mundo, usted es de arriba, porque usted ha sido creado según Dios, aleluya. Y usted es una persona del cielo, porque la naturaleza del cielo está en su vida, porque usted ha salido del mundo. Pero hay gente que coquetean con el mundo, coquetean con las modas del mundo, coquetean con los diseños del mundo, coquetean con las festividades del mundo. Yo sé que estamos en el mundo y yo sé que hay una línea roja invisible, pero que cada uno de nosotros es responsable de discernir dónde está esa línea roja, porque hay mucha gente que sufre porque no terminan de salir del mundo. Vamos a ver lo que dice, hemos visto Juan 5:19, está aquí muy bien. Juan 12:31, miren lo que dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús peleó por usted la gran batalla y conquistó la gran victoria. Él juzgó ese mundo con todos esos conceptos y juzgó al príncipe de este mundo y fue echado fuera. Y usted es heredero de esa victoria. ¿Sabía usted que usted es heredero y heredera de esa victoria? La victoria de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús se enfrentó a los poderes, a esos poderes invisibles del mundo y a todo el consejo del mundo, a todo el principado del mundo, y los venció públicamente. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús juzgó al príncipe de este mundo. Escúchenme. Hay algo que le libera a usted del mundo. ¿Saben que los egipcios tenían acorralado al pueblo de Israel? Y saben que lo persiguieron y Israel iba adelante, Egipto atrás, Faraón con todo su ejército, y se encontraron en el mar. Quisieron apedrear a Moisés. Ahora aquí el mar y los egipcios detrás. Y Moisés se puso allí, el pobre, a orar. No creo que estaría orando, porque si no el Señor no le diría lo que le dijo. Porque él se tiró de rodillas allí en una piedra. Yo creo que estaba allí escondido. Y Dios le dijo, ¿qué haces ahí orando? Levántate y extiende la vara. Te digo que a partir de hoy ya no veréis más a los egipcios. Y Moisés extendió la vara. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar. Y cuando pasaron, ¿qué hicieron los egipcios? ¿Qué hicieron? Entraron. ¿Y qué hizo el mar? El mar ahogó el poder del mundo. Aquí hay una revelación. ¿Cómo se llamaba ese mar?
¿Cómo se llamaba? El Mar Rojo. Amén. Fíjense, el Mar Rojo de la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús hizo división entre el mundo y el pueblo de Dios, entre Egipto e Israel. Mira lo que dice el siguiente versículo. Adelante, hermana, mira lo que dice. Dice, pero lejos, está hablando Pablo, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay una cruz entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y el creyente. Y esa cruz hace posible que Satanás no te pueda perseguir desde el mundo y que el mundo no pueda reclamar. ¿Por qué reclamaban los egipcios al pueblo de Israel? ¿Por qué lo reclamaban? Porque eran suyos, eran los dueños, por 400 años. Pero el Mar Rojo dijo no, ya no son más los dueños, porque este pueblo tiene otro dueño. Y la cruz de Jesús está diciendo que usted ya no es de este mundo, que usted ya pertenece a Cristo y que la cruz de Cristo separa entre el mundo y usted. Por lo tanto, dice Pablo, que el mundo me es sacrificado. Miren lo que dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Ahora, todo esto es lo que Jesús hizo por usted. Ahora vamos a ver el mandamiento que Dios le da al creyente. Primera de Juan 2:14 al 16. Miren lo que dice. Primera de Juan 2:14 al 16. Porque nada de lo que estamos hablando tiene efecto si no cumplimos con el mandamiento. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Sigue. No améis. O sea, en el 14 dice que hemos vencido al maligno por medio de la cruz. Pero que todo esta victoria no tiene poder si nosotros amamos al mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No améis. Mire, ¿estamos en el mundo? Sí. ¿Tenemos que vivir en el mundo? Sí. ¿Debemos salir del mundo? No. Mire lo que dice, lo voy a adelantar, lo tenía más adelante, pero lo voy a adelantar. Juan 17:15. Stephanie, yo sé que ese no es el que toca, pero ese dice, no ruego que lo quites del mundo. O sea, nosotros, lo que yo estoy predicando aquí no es que usted tiene que salir del sistema. Porque así nació el movimiento de los frailes en la Edad Media, que para librarse del mundo se encerraban. El movimiento, esa es la palabra, el movimiento de ermitaños, que los cristianos de la época malentendieron. Y dice, yo no quiero saber nada del mundo. Y nació el movimiento ermitaño. Se hacían su ermita y se escondía ahí. Y vivía ahí 40, 50, hasta que moría. Se convertía en un ermitaño. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, Jesús lo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que el Señor está diciendo es que no amemos al mundo, pero tenemos que vivir en el mundo y de hecho debemos de amar a la gente del mundo y debemos codearnos con ellos y debemos comprar y vender y trabajar y todo lo que se hace en el mundo. Pero hay una línea roja.
problema es cuando hay, por ejemplo, una hermanita que empieza a amar la moda del mundo. Yo no digo que las cristianas tengan que ir anticuadas, no. Pero hay una línea roja. Y si la moda este año dice que la falda es por aquí, pues por ahí, porque es lo que dice la moda. ¿Entiendes? O sea, ¿a dónde está el límite? Cada creyente sabe que hay un límite. Y de que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y no debemos de amar ni este mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago 4, 4 y 5 dice, fíjense, oh almas adúlteras, ¿no sabéis, escuche, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, cuando una persona se hace amigo del mundo, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios a la vez. El 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. No podemos coquetear, flistear, tontear con las cosas de este mundo. Sea usted santo en toda su manera de vivir. Ahora, la carne, ¿por qué la carne es nuestro enemigo? Vamos adelante para dar los versículos de por qué la carne es nuestro enemigo y por qué se confabula la carne con el mundo. Porque la carne se alía con el mundo y que cuando el mundo te ofrece algo, tu carne dice que sí. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Mire, Romanos 8, 6 al 8. Miren lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, el designio de nuestra carne está aliado. Por eso tenemos ese problema, porque cuando vemos algo en el mundo que no es según Dios, tenemos un problema añadido, y es que a nuestra carne le gusta. Que ese fue el problema que tuvo Eva, que el árbol estaba allí y el diablo le dijo come y la carne dijo pues está bueno. Se unieron los tres. Pues lo mismo sucede ahora. Las cosas del mundo que no son buenas, que no son correctas, a nuestra carne le gusta. Ahora, ¿cuál es la victoria del creyente sobre la carne? Es la misma que la del mundo. Gálatas 5:24. Adelante. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La cruz de Jesús fue nuestra victoria también con la carne. Y el mandamiento Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para terminar, el diablo es nuestro enemigo, según Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás, con todo su entramado, es nuestro enemigo que está aliado con nuestra carne y que se manifiesta en el mundo visible a través de las cosas que hay en el mundo. Ahora, Jesús en la cruz venció al mundo, venció a la carne y venció a Satanás. Mire la victoria de Jesús contra Satanás en Colosenses 2, 14 al 15. Dice, Jesús anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, la victoria de Jesús en la cruz fue completa. Contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Cuídese y declare que el mundo es su enemigo, declare que su carne es su enemiga y declare que el diablo es su enemigo, pero es un enemigo vencido. Que si usted cumple con el mandamiento de Dios, usted puede andar en victoria. Amén. Dele un aplauso al Señor por esa victoria. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús.